La criatura en el pozo. La pequeña ciudad de Oaxville estaba sumida en un profundo letargo. Sus calles desiertas y sus casas silenciosas daban la impresión de ser un lugar abandonado. La razón detrás de este abandono aparente era un oscuro secreto que había sido guardado celosamente durante décadas. En el corazón de Oaxville se encontraba un antiguo pozo, cuya existencia había sido olvidada por la mayoría de los habitantes de la ciudad. El pozo era un vestigio de tiempos pasados, cuando la comunidad dependía de él para abastecerse de agua fresca. Sin embargo, con el tiempo, fue reemplazado por un moderno sistema de suministro de agua y quedó en desuso. Un día, un grupo de adolescentes inquietos decidió explorar el pozo olvidado. Iván, el líder del grupo, había oído hablar de las historias sobre el pozo de su abuelo, historias que hablaban de extraños susurros que surgían desde sus profundidades. Iván y sus amigos no creían en supersticiones, pero la curiosidad los impulsó a investigar. Esa tarde, bajo un cielo nublado, se dirigieron al pozo, que se encontraba en medio de un pequeño bosque al borde de la ciudad. La vegetación espesa y el silencio opresivo que reinaba en el lugar les hicieron sentir una extraña sensación de inquietud. A medida que se acercaban al pozo, las ramas de los árboles parecían susurrarles advertencias, pero los adolescentes ignoraron las señales. El pozo estaba rodeado por una cerca de madera en mal estado, con un letrero oxidado que advertía: peligro, no acercarse. Sin embargo, Iván y sus amigos no le prestaron atención y se acercaron al borde del pozo. Miraron hacia abajo y lo que vieron los dejó sin aliento. Aparentemente sin fondo, el pozo descendía en la oscuridad, sus paredes rocosas goteaban con humedad. Pero lo más inquietante era un suave murmullo que emanaba de sus profundidades. Iván y sus amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir que tenía miedo. Iván sacó su teléfono celular y encendió la linterna. La luz reveló una escalera de piedra que descendía por el interior del pozo. Sin pensarlo dos veces, Iván comenzó a bajar, seguido de cerca por sus amigos. La escalera estaba húmeda y resbaladiza, y el aire se volvía cada vez más denso a medida que descendían. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pasillo subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las antorchas parpadeaban en su soporte, arrojando sombras inquietantes. El murmullo se había vuelto más fuerte, más definido, como un susurro constante que resonaba en sus oídos. Continuaron avanzando, siguiendo el pasillo en la penumbra. Pronto, llegaron a una gran cámara subterránea. En el centro de la cámara, había un pozo aún más profundo que el que habían descendido, y desde su interior, el murmullo parecía emerger con una intensidad escalofriante. Iván se acercó al borde del pozo y miró hacia abajo. Lo que vio lo dejó petrificado. En el fondo del pozo yacía una criatura grotesca y retorcida. Tenía un cuerpo deforme y ojos vacíos que parecían mirar directamente hacia su alma. La criatura estaba inmóvil, pero su murmullo no cesaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Iván mientras retrocedía de inmediato. Sus amigos, al ver su expresión de horror, también miraron hacia el pozo y quedaron igualmente horrorizados. Sin decir una palabra, comenzaron a retroceder hacia el pasillo, alejándose de la criatura en el pozo. Mientras retrocedían, el murmullo de la criatura se intensificó, como si estuviera tratando de comunicarse con ellos. Pero las palabras eran incomprensibles, un lenguaje gutural y retorcido que hacía que sus mentes se nublaran. Finalmente, llegaron de nuevo a la escalera de piedra y comenzaron a subir precipitadamente. Cada paso les costaba un esfuerzo sobrehumano, como si la criatura estuviera tratando de retenerlos. Pero finalmente, emergieron del pozo y corrieron a través del bosque, dejando atrás la pesadilla que habían descubierto. Esa noche, los adolescentes apenas durmieron. El murmullo de la criatura resonaba en sus sueños, atormentándolos.
Sabían que habían liberado algo aterrador y que Oaxville nunca volvería a ser la misma. La criatura en el pozo había despertado y su sed de venganza no tenía límites. Las noches en Oaxville se volvieron cada vez más inquietantes después de la visita al pozo maldito. Iván y sus amigos compartieron su espeluznante descubrimiento con algunos de los residentes más ancianos de la ciudad, quienes suspiraron pesadamente y les instaron a no regresar al pozo. Habían escuchado las leyendas sobre la criatura que yacía en lo más profundo de la tierra y sabían que era mejor dejarla en paz. Sin embargo, la curiosidad y el miedo que habían experimentado en el pozo les impulsaron a investigar más a fondo. Decidieron buscar información en la biblioteca local y en archivos históricos de la ciudad. Pronto, descubrieron una serie de registros antiguos que hablaban de la criatura en el pozo, aunque la información era escasa y fragmentaria. Según los documentos, la criatura había sido encerrada en el pozo hace siglos por un grupo de ancianos sabios de la ciudad, quienes temían su poder y su capacidad para causar destrucción. Habían realizado un ritual oscuro para sellar la criatura en el abismo, sacrificando sus almas en el proceso. Sin embargo, las leyendas no decían por qué la criatura había sido atrapada ni cuál era su verdadera naturaleza. Mientras investigaban, notaron que el murmullo que habían escuchado en el pozo comenzó a infiltrarse en sus pensamientos incluso cuando estaban lejos de él. Los sueños de Iván se llenaron de imágenes inquietantes de la criatura, hablándole en una lengua desconocida. Sus amigos también experimentaron pesadillas similares, y sus rostros se volvieron pálidos y demacrados por la falta de sueño. Una noche, mientras Iván y sus amigos estaban reunidos en su casa, sintieron una fuerte sacudida en el suelo. Las ventanas temblaron y los muebles se balancearon. La criatura en el pozo parecía haberse despertado de nuevo, y su ira se manifestaba en forma de terremotos. La ciudad estaba en peligro. Decidieron que debían enfrentar la criatura y encontrar una manera de sellarla de nuevo en el pozo antes de que causara más destrucción. Armados con antorchas y determinación, se dirigieron de nuevo al bosque, hacia el pozo oscuro. Cuando llegaron al pozo, encontraron que el murmullo era aún más fuerte, como si la criatura estuviera furiosa por su presencia. Iván miró hacia abajo y vio que la criatura se había alzado desde las profundidades, agarrando los bordes del pozo con sus garras retorcidas. Sus ojos sin vida brillaban con un odio profundo y maldito. Sin dudarlo, Iván y sus amigos comenzaron a recitar palabras de un antiguo pergamino que habían encontrado en la biblioteca. Las palabras resonaban en el aire, creando una barrera mágica alrededor de la criatura. La criatura gritó en agonía mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse, su forma retorcida disolviéndose en humo negro. El suelo dejó de temblar y la tranquilidad volvió al bosque. La criatura en el pozo había sido sellada de nuevo, pero a un alto costo. Los amigos habían perdido parte de su propia humanidad en el proceso, sus almas marcadas por el encuentro con el mal antiguo. A medida que se alejaban del pozo, Iván miró atrás una última vez y vio una sombra moviéndose en la oscuridad, una sombra que parecía susurrar palabras de odio. Sabía que la criatura no había sido destruida por completo, solo había sido contenida una vez más. La pesadilla estaba lejos de haber terminado. Con el tiempo, los recuerdos de su encuentro con la criatura en el pozo comenzaron a desvanecerse, pero nunca desaparecieron por completo. Siempre estaría allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar y desatar su ira una vez más. Oaxville seguía siendo una ciudad tranquila, pero sus habitantes sabían que bajo tierra yacía una amenaza que nunca debía ser liberada de nuevo.